es un día bastante especial, es la segunda charla del ciclo correspondiente a las conferencias que hemos armado para las dos diplomaturas, la diplomatura universitaria superior de corrección de textos de corrección de textos académicos, estoy diciendo bien, y la diplomatura universitaria superior de gramática de la lengua española. Son dos diplomaturas que comenzaron hace unos meses. Bueno, una empezó hace unas semanas, la otra hace un mes. Y bueno, hoy en esta charla tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es Carolina Crespo, ella es licenciada en letras y se formó en la UBA. Ella es especialista en la parte de literaturas clásicas, de letras clásicas, y además ella cursó la carrera, cuando era una carrera independiente, la carrera de corrector literario en la Universidad de El Salvador, donde ella es profesora. Ella es titular de Lengua y Cultura Latina en el Instituto Superior del Profesorado del CONSUDEC, desde, no sé, hace como casi 10 años, con 2011, 2012, por ahí empezó. Se desempeña como docente en el cargo de, digamos, tiene a cargo las materias de griego 1 y griego 2, griego antiguo, obviamente, en la Universidad de El Salvador, y también trabaja en los grupos de investigación, de la parte de clásicas y de la parte de lingüística en la USAL, y bueno, forma parte del equipo de profesoras de la diplomatura universitaria de corrección de textos académicos. Ella es la profesora que tiene a cargo la cátedra de normativa del español, que realmente es un golazo tenerla a Carolina en el equipo, porque realmente es genial cómo explica la calidez con que expone temas tan duros, tan áridos, como por ejemplo cuestiones de normativa, qué sé yo, el uso del punto, que a veces, o el uso de la coma, que suele ser áspero para incorporar. Carolina busca siempre la forma de decir las cosas, sí, de transmitir ese saber que tiene, de maneras muy, muy dulces, muy amables, muy divertidas, muy dinámicas. Y la verdad que en ese sentido siempre es un placer escucharla. Además, ella se dedica a la parte de enseñanza de español para extranjeros y, bueno, desde ese lado ella muchas veces entrena profesores de español para extranjeros y también, bueno, da clases de español como segunda lengua, ¿no? Y esta oportunidad, les decía, bueno, por primera, digamos, es la primera vez que va a dar una conferencia de este ciclo, porque es la segunda nada más, pero la idea es que nosotras cada tanto demos alguna charla sobre los temas que trabajamos habitualmente, y en esta conferencia, les decía, van a confluir dos de sus grandes amores. Por un lado, la cuestión de las clásicas, y por el otro, lo que tiene que ver con la corrección. Entonces, vamos a escucharla hoy, que va a hablar del Appendix Probi, que bueno, es un... No se lo va a contar mejor, pero básicamente de lo que va a hablar es de los primeros métodos de corrección gramatical, y bueno, nos va a contar sobre justamente cómo se concebía el concepto de error en esa época, cómo lo corregían o cómo lo reparaban, cuáles eran las recomendaciones de los gramáticos, ¿no?, de la época. Y bueno, la idea sería esta. Cuando tengan preguntas las pueden transmitir en el chat, no hay ningún problema. Cuando Carolina me diga, yo le voy a transmitir todas esas preguntas cada tanto. Las preguntas que no tengan que ver puntualmente con lo que está diciendo de la charla en ese momento las dejamos para el final. Y las que tienen que ver con el tema, bueno, las vamos contestando en la medida en que Carolina por ahí cierra una idea y me habilita el espacio para preguntar. ¿Les parece? Bueno, basta de hablar yo, estoy acaparando el territorio, no es la idea. Le voy a dejar el espacio a la persona que sabe un montón. Ella es Carolina Crespo y la recibimos con un aplauso virtual, porque, bueno, la única que puedo aplaudir acá en este momento soy yo, pero bueno, pero todo tuyo el espacio. Un segundito, porque estas cosas a veces pasan. Estábamos justo en... ¿Ahí está, Caro? Caro. Bueno, yo sigo contando.
bueno, la próxima conferencia, Caro, avísame cuándo está, ¿sí? La próxima conferencia va a ser la de la doctora Albano el 23 de septiembre, cuando las personas que se inscribieron, que mandaron correo, bueno, a esas personas automáticamente les va a llegar el enlace de la filmación de esta charla, así que cuando les mando eso también les voy a mandar, ¿cómo se llama? El enlace de la conferencia para inscribirse a la conferencia de la doctora Albano, que va a ser el 23 de septiembre, y va a tener que, ella va a hablar sobre la cuestión de los verbos, y el tema de su conferencia es el verbo, un auténtico director de orquesta en la sinfonía del esquema oracional. Y básicamente va a hablar de los papeles argumentales, de los papeles temáticos, de los verbos, perdón, los papeles argumentales no, los aspectos argumentales del verbo, los papeles temáticos, y bueno, ¿Caro está? Bueno, si algo podía fallar, era el momento de fallar. Ya lo vamos a resolver, es un segundito esto. Estuvimos todo el tiempo conectadas hasta recién. Cosas que pasan. Pero bueno, ¿ahí estás? De mi parte, lo siento, Nuria. Ahí estás. Sí. Sí, estoy intentando. Te juro que estoy... Ahí está, perfecto, listo. Bueno, me callo y te dejo todo el espacio a vos, ¿sí? Ya les conté todo lo que tenía que contarles. Bueno, se escucha bien de algún modo, porque realmente esto está funcionando extraño para mí, pero haré lo que pueda. Bueno, me informan que se escucha bien. Bueno, ni idea que dijiste, Nuria, antes, espero que haya sido algo interesante. Bueno, mientras les voy a contar, resulta que sí, ahora alguien va a resolver el problema técnico pronto, espero, porque esto no estaba en los planes. Mientras yo les voy a ir contando algunas cosas de la diplomatura. Resulta que armamos un ciclo de, digamos, dos diplomaturas, una especializada para la parte de correctores y la otra tiene que ver con la parte de gramática, y a partir de esas dos diplomaturas, el grupo que forma el equipo, ¿se me escucha muy bajo? A ver, bueno, esperen que acerco el micrófono, ahí se me va a escuchar, intuyo que se va a escuchar mejor. Bueno, les decía, estas diplomaturas están orientadas al tema de actualización en algunos aspectos, y a partir de esos temas empezamos a ver que era necesario armar este ciclo de conferencias. El ciclo de conferencias está orientado puntualmente a tener un contacto un poco más cercano con algunas personas que trabajan sobre temas que están relacionados con este aspecto, y bueno, a partir de esta inventiva, esta iniciativa, bueno, armamos un ciclo que es súper enriquecedor desde el punto de vista de los temas que nosotros planteamos desde la inquietud de cada una de las personas que integra el equipo. La doctora Albano es especialista en sintaxis, entonces ella va a hablar de temas de sintaxis. Caro es especialista en la parte de clásicas y por eso va a hablar de ese tema en cuanto Blackboard se lo permita. Y bueno, mientras yo trabajo con temas de corrección más que nada, entonces mi área es pragmática, por eso es que voy a contarles temas de pragmática. Y Angélica Balinetti es especialista en morfología y ella va a hablar de temas que tienen que ver con la formación de las palabras. Entonces, desde esa perspectiva les decía, armamos este ciclo de conferencias en el que, bueno, hoy va a hablar Carolina. ¿Caro, ya estás? A ver ahí, Caro. Estar probando el audio. Ahí está. Ahí está. Vamos a probar. Por algún motivo me fui y volví y la presentación sigue. Es un misterio. Lo están viendo en pantalla, ¿no? Sí, es lo que estamos viendo en pantalla. Listo, la gente está... La gente no se fue, gran señal. Bueno, por si acaso no voy a conectar la cámara porque... Por si acaso. No conectes cámara, vamos con el PowerPoint. Todo te va en cámara. Vale. Gracias gente por aguantar y esperar. Bueno, voy. Como bien dice acá, el título de la presentación es Appendix Prodi y los primeros métodos de corrección gramatical. Y dado que esta serie de charlas está dentro de más diplomaturas de corrección y gramática,
mi propuesta es hacer un viajecito en el tiempo y reflexionar acerca de desde cuándo hay gente preocupada por este asunto de lo que se considera correcto, qué testimonios nos quedaron y qué podemos aprender de todo eso. ¿Se escucha bien? ¿Y va bien? Parece que sí, parece que sí. Bien, me gusta parece. Bueno, evidencias, testimonios de reflexiones metalingüísticas, es decir, reflexiones acerca de la lengua misma y de la gramática, de cómo usamos las palabras, con qué fines, esos hay numerosísimos y antiquísimos. La pregunta es qué tiene de particular el Appendix Probi. Y bueno, primero y principal, quiero decir que lo elegí porque yo habré tenido el placer de conocerlo cuando estudiaba Historia de la Lengua, pero esa materia, así como el latín o el griego, no es experiencia por la que todas las personas atraviesan, así que me pareció una buena idea conectar esas esferas hoy y referir un poco a qué se aprende también cuando estudiamos materias como Historia de la Lengua. Así que bueno, primero voy a pasar a explicar qué es el Appendix Probi. No sé cuántas personas lo conocen, quizás nadie. Supongo parto de la base de que no lo conocen mucho. Por eso anda diciendo a mi Nuria si estoy hablando al aire, por favor. Sí, yo te escucho bien. Tratá de hablar un toque más cerca del micrófono por el tema del volumen, que algunos dicen que se escucha bajo, pero lo demás va perfecto. Contanos, ¿de qué trata el Appendix Probi? Genial. El Appendix Probi es el tercero de 5 apéndices agregados por un autor anónimo a una gramática latina titulada Artium. Esta gramática en sí fue atribuida a un tal Probus, y de ahí el título. Ese probi que está en el título es el genitivo, la traducción sería el apéndice de probo. En este apéndice hay varias entradas que constituyen referencias a lugares o realidades del norte de África, y eso llevó a varios investigadores a creer que el autor del apéndice era en africano. Pero lo cierto es que no sabemos nada con certeza. Sí, podemos decir que el texto del apéndice sobrevivió solo en una copia, en un manuscrito escrito en Bobbio, que es en el noroeste de Italia, aproximadamente en el siglo VII u VIII. Hoy ese manuscrito se conserva en Nápoles, y acá te voy a mostrar. Contame, Nuria, si se ve y escucha relativamente bien. Se escucha bastante bien y bueno, ahora vas a poner la primera diapositiva, así que sí, ahí se ve perfecto. Bien. Ahí estás viendo parte del manuscrito, de la parte del apéndice. Tiene manchas de agua, de tinta, que corrompieron el texto y dejaron algunas líneas ilegibles. Y bueno, esos son los encantadores del mundo de la paleografía. Hay algunos errores en el manuscrito que indican que debe haber sido una copia de un original más antiguo. Y la pregunta entonces es cuándo se escribió ese original. Y bueno, ahí es donde discuten varios filólogos, y en los textos tradicionales, o sea, lo que se termina de definir es que la fecha aproximada es del siglo III. Digamos que es un aproximado, ¿sí? Siglo III. Bueno, entonces, recapitulo un cachito. Reordeno la información por si acaso porque es medio extraño. El Appendix Probi fue probablemente en África, digamos en el siglo III después de Cristo, no por Probo. Probo simplemente escribió la gramática, sino por algún gramático posterior, que añadió este texto al manuscrito de la obra de Probo como un apéndice. Y todo junto, la gramática y el apéndice, fue copiado después en algún momento entre el siglo VII y el VIII. Espero que se haya entendido. Porque bueno, eso es brevemente en cuanto a la historia del texto, ¿sí? Lo que quiero ver ahora es qué tiene ese apéndice, qué trae, cuál es su valor lingüístico. Vamos a la otra diapositiva. Informame, Nuria. Sí, acá estamos bien y no hay preguntas todavía. Ya sabe la gente que si van a hacer alguna pregunta
preguntas sobre lo que va contando Carolina, pueden preguntar, no hay ningún problema. Los temas que son referidos a lo que está contando Caro, digamos, formulamos las preguntas ahora cuando Carolina me habilita, y lo que sea de temas posteriores, bueno, lo dejamos para el final, ¿sí? Temas que no tengan que ver puntualmente con la exposición de Caro. Perfecto. Bueno, como dice ahí, el apéndice contiene una lista de 227 recomendaciones de ortografía latina, todas con una estructura, ¿sí? Y ahí está la forma, que es simple y tajante, X, non I, que es un estilo claramente prescriptivo. Estas 227 entradas me dicen cómo debe escribirse cierta palabra y cómo no debe escribirse cierta palabra. Entonces, así es, son dos correcciones del estilo, se escribe así, no escribas así. Ok, ¿ahí se escucha bien? Sí, te escucho bien. Pues sigo. Nada, estaba leyendo los ejemplos, básicamente, y para que vieran el tipo de cuestiones que está corrigiendo, ¿sí? Lo interesante del Appendix Provi es que lo que originalmente era un glosario ortográfico, y acaso puede lucir un poco aburrido, terminó siendo de gran valor lingüístico, porque muchos de los errores ahí señalados son reflejos indirectos del latín hablado en la antigüedad tardía, y por lo tanto son testigos del cambio fonético y morfológico de esa época. Y bueno, acá está el punto clave, porque yo supongo que habrán escuchado que el español es una lengua romance, derivada del latín, el italiano, el francés, el portugués. La pregunta es, ¿de qué latín derivan las lenguas romances? ¿Cuántos latines hay? ¿De cuántos latines hubo? Así que voy a pasar. ¿Hay alguna idea de cuántos latines hubo? A ver, no sé, pero a mí me preguntan. Creo que estoy tratando de lidiar con cosas. Acá vamos a ver. ¿Ahí se ve? Espera. Se ve raro, pero en fin. Bueno, quizás vieron alguna vez un cuadro con la periodización de la lengua latina o escuchaste alguno de los nombres que figuran acá. Latín arcaico, clásico, clásico, tardío, medieval, místico, científico. Pero lo cierto es que todas esas son etapas que corresponden a variaciones que se fueron dando. Esto es específicamente de un latín culto, escrito, literario. Y aclaro que esos nombres corresponden específicamente al literario porque el latín, como cualquier otra lengua, tenía diferentes niveles, diferentes expresiones. Unas cultas y literarias, utilizadas por clases altas, los senadores, los escritores, específicamente situaciones oficiales o en sus escritos, y por otro lado estaba lo usado por la gente, ya sea de cualquier clase, en situaciones relajadas, familiares, en sus casas, los artesanos, los labradores, los soldados, los esclavos, etc. Entonces, es importante que distingamos la manifestación escrita de la manifestación hablada. Porque bueno, es sabido que las comunidades que hablan una lengua nunca son totalmente homogéneas, sino que existen estratos y grupos marcadamente que determinan especiales variaciones lingüísticas. Veamos, por testimonios de los escritores latinos, sabemos que en las diferencias de habla, ellos mismos distinguían por un lado entre el sermo urbanus, que sería la lengua hablada en la urbe, el habla propio de las personas de una ciudad. Y por otro lado está el sermo rústicus, en que habla la gente de la campiña romana, que se caracterizaba por tener una pronunciación muy dura y más áspera en comparación con el de la ciudad. Claro, me están diciendo la existencia de un... que si puedes hablar un poquito más fuerte, porque hay gente que por ahí tiene problemas con el audio. O más cerca del micrófono, si no. Ok. Estoy hablando lo más cerca del micrófono. Entonces habla más fuerte. Bueno. ¡Sigo! Decía, también se menciona la existencia de un sermo cotidianus,
que sería el del habla cotidiana, la que tiene lugar con los amigos, las esposas, los hijos, los esposos. Y a este también se lo llamaba hacer usualis o plebeius o familiaris. Y todas esas son diferentes expresiones empleadas por los escritores latinos para significar una específica modalidad de habla que sería el latín coloquial, el que utilizaban todas las clases sociales en la vida diaria frente a un latín más solemne que estaba reservado para las grandes ocasiones, como, no sé, las asambleas en el Senado, los discursos en el foro. ¿Qué más? Existía también, dice ahí, un sermo castrensis, que no era otra cosa que la jerga de los soldados. Castrensis viene de casta, que eran los campamentos militares, y bueno, claro, esto es una jerga no del campo de batalla ni algo técnico-militar, sino más bien de la vida del campamento de los soldados, donde, no sé, sacaron un montón de expresiones soldadescas, burlonas, populares. ¿Sí? ¿No? ¿Escuchas bien, Nuria? Yo siento que estoy gritando. Yo te escucho bien. Sí, yo te escucho bien y bueno, por ahora no hay preguntas, pero yo sí tengo una pregunta solamente para hacer el contraste un poquito con lo que hablan, digamos, lo que trabajamos los correctores. Así como nosotros trabajamos por registro y por especialidad de área, eh, vos, vos estás diciendo que con estos sermos había también variedades de registros y probablemente también había como ajustes en la forma de escribir por cada tipo, o bueno, la forma de hablar en el caso de los cotidianos, obviamente. Exacto, había un montón de variaciones y por ese motivo establecieron en algún momento como, ok, una lengua estándar, ¿sí? Donde más o menos todos se entendían, pero había un montón de estas variaciones. ¿Te respondí? Sí, sí. Genial. Bueno, sigo. Sí, sí. Bueno, ahí dice en este cuadro extraño que lo que suele pasar, para resumir todo esto, o sea, un poco más, yo ya lo estoy resumiendo, pero en resumidísimas cuentas, lo que se hace para simplificar todo esto, que hay múltiples latines, es decir que hay un latín clásico, que sería el latín culto, la lengua escrita, en contrapartida latín vulgar, que es la lengua hablada, ¿sí? Que va a incluir prácticamente todas estas variedades. Y aclaro, no es que este vulgar sea peyorativo, ni que fuera soez o de cuarta, ni nada por el estilo. Era simplemente del vulgo, del común de la gente, del pueblo. ¿Sí? Y tanto uno, el clásico, como el vulgar convivían, y cualquier romano medio que en casa o en la taberna empleaba la variedad vulgar, se supone que era capaz de entender discursos y textos en latín clásico. Entonces, volviendo a la pregunta que hice, que generó todo este excursus y que me fuera del appendix probi, ahora vuelvo. Cuando aprendemos que el español deriva del latín, tenemos que entender que no deriva del latín clásico, sino del latín vulgar, del que se siguió hablando por varios siglos hasta que la diferencia entre el hablado y el escrito fue tal que llegaron a necesitar hacer traducciones del latín escrito al vulgar para entender qué estaban diciendo. Y lo cierto es que, si bien sabemos que existió ese latín vulgar, casi no disponemos de textos en latín vulgar. Y de ahí la razón de que el appendix probi sea tan valioso, porque esta persona, quien quiera que haya sido, que se tomó el trabajo de ir anotando, se escribe así, no asá, al dejar plasmado por escrito ese asá, el error, estaba dejando testimonio de qué era lo que la gente pronunciaba y que básicamente conducía al error ortográfico. Esos errores cometidos en textos escritos por personas tan cultas nos revelan entonces cómo era la lengua coloquial. Cuando no sé, estamos leyendo un texto antiguo y uno se encuentra con características morfológicas, sintácticas, léxicas o fonéticas que no concuerdan con lo que sabemos del latín clásico, del latín estándar, entendemos que está habiendo ahí una interferencia con el latín coloquial. Y curiosamente, los gramáticos latinos que, horrorizados ante los errores generalizados, escribían tratados como el Appendix Probi, en los que condenaban algunas palabras y expresiones, al final resultaron de gran ayuda y nos hicieron llegar una excelente recopilación de una serie de vulgarismos de determinada época.
ciertamente, no sé, jamás podemos decir que el Appendix Probi es un espejo, una especie de registro fiel y absoluto del latín hablado, eso para nada, ¿sí? Pero sí podemos al menos rescatar una serie de fenómenos lingüísticos en curso. Y bueno, dicho esto, ahora sí quiero volver al Appendix Probi para que lo veamos con nuevos ojos. ¿Se entendió hasta acá? Acá preguntan si los romanos o digamos toda la gente que vivía en el imperio entendía todas las variedades de latines o entendían los dos tipos de latines, acá digamos el formal y el registro coloquial. Yo calculo que la pregunta va orientada por el lado de lo mismo que se plantea desde la lógica de todas las personas que hablan español, viste que con las variedades, bueno, a veces hay más dificultades para entender, pero entendían todos todo. Exacto, es exactamente idéntico, o sea, es como si yo me pongo a hablar con alguien de Cuba y con alguien de Chile, o sea, todos ajustamos un poco, o sea, si me pongo a hablar con una amiga chilena, obviamente va a tener un montón de modismos y expresiones, pero yo creo que nos seguimos entendiendo. Entonces habla muy rápido algo, le digo, un poquito, pero bueno, eso es lo que pasaba, ¿sí? ¿Respondí? Sí, y la otra pregunta que también están haciendo es sobre si estos serían el equivalente de los sociolectos, de lo que se conoce como sociolecto. ¿Son las variaciones diastráticas, decís? Están preguntando por las diastráticas, no las dialectales. Ok, sí, los sarmus, entiendo. Sí, es eso. Y una última pregunta, ¿qué pasaba con las lenguas de sustrato? ¿Había mezcla? Sí, o sea, hay mezcla, siempre hay, o sea, bueno, no voy a entrar en detalle ahora, pero a ver, entendamos esto, o sea, que se hablaba en Roma, cuando el Imperio Romano se expande, va pasando a distintas zonas, y en esas zonas había pueblos vernáculos que hablaban otra, y a estos pueblos se les impone aprender latín, entonces ellos hablan latín por imposición, pasan las generaciones, los hijos aprenden latín, siempre hay como influencias de las lenguas vernáculas e incluso, o sea, contactos con otras lenguas. Entonces, lo mismo que sucede hoy. ¿Cuántas palabras en inglés? Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, o sea, todo eso es idéntico, no cambió, solo fue hace mucho tiempo. Y bueno, decime si contesté o no. Sí, tengo dos preguntas más que tienen que ver con lo mismo. Carolina pide si podés volver a explicar el concepto de sermo. El concepto de sermo, sí, básicamente y simple, ¿sí? Había las personas, o incluso hoy, por ejemplo, yo vivo en Buenos Aires, en la ciudad autónoma. Si yo me voy, salgo de la provincia, la gente, de hecho, me puede hacer chistes por cómo pronuncio y mi yeísmo y cosas así, ¿sí? Ya por sí tengo como una pronunciación distinta, solo porque me fui, no sé, 300 kilómetros. Bueno, el sermo urbanus era específicamente la forma de hablar de la gente que vivía en la ciudad, mientras que el sermo rusticus era de la gente que vivía en el campo, ¿sí? O al menos no en ciudades importantes. Por otra parte estaba el sermo cotidianus, ¿sí? En la ciudad misma. Por ejemplo, me refiero a esto. Yo cuando salgo a la calle y interactúo con personas, hablo de una manera, pero después cuando estoy en mi casa, con mi perro o con algún familiar, bajo todavía, o sea, cambio un poco más el registro, hablo de otra forma. Y el otro que mencioné era el sermo castrensis de los soldados, como más una jerga, ¿sí? Claro, y el cotidiano tiene que ver con usar palabras, digamos, no decir vulgarismos o coloquialismos no es decir palabrotas, sino solamente el lenguaje que usamos de entre casa. Cuando hablo con vos, digo, che, todo piola, o sea, no es lo mismo decir todo bien, ¿sí? Ese tipo de cosas. Una última pregunta, Caro. Preguntan si el Appendix Probi es un palimpsesto. Sí, es un palimpsesto. Sí, es un palimpsesto. Sí. Bueno, listo, no tengo más preguntas por ahora. ¿Qué más? Bueno, paso a la otra placa. Y ahora sí, como mostrándoles algunos ejemplos que trae el Appendix Probi.
tienen dos columnas. Tienen una que son los apócopes, ¿sí? ¿Qué es un apócope? El apócope es la supresión de algún sonido al final de un vocablo, ¿sí? Y si miran los ejemplos van a ver claramente por qué es esto. Me estás diciendo, quien sea que escribió el apéndice, se escribe bárbaros, non bárbaro, ¿sí? Es decir, el habla estaba quitando el final de la palabra. Lo mismo con passing, ¿sí? Que claramente no estaban pronunciando la M, escribe nunquam, non nunqua, pride, non pride, perdón, priden, non pride, olim, non oli, idem, non ide. A ver, no sé, significado de una de estas palabras si les interesa. El primero es bárbaro y después tengo una serie de adverbios, ¿sí? Passing, nunquam, pridem, olim, todos esos son, no sé, passing significa por todas partes, por doquier, nunquam, nunca, pridem es hace tiempo y olim es en otro tiempo. Bueno, simplemente perdieron la M. Este fenómeno, Caro, es como cuando nosotros decimos, bueno, cualquier persona dice, no sé, 2 pesos en lugar de 2 pesos. Sí, eso, y más todavía, o sea, si querés lo podemos llevar incluso hasta, no sé, por ejemplo, en la oralidad apocopamos cosas al punto que acortamos palabras directamente, o sea, ¿quién no dice la bici, la compu, el celu? ¿Eh? Nos deshacemos de sílabas finales con un desapego admirable, pero cuando escribimos un texto académico, un mail formal, nadie escribe ya arreglé la compu, y vino en bici, o estuvo sin celu. De hecho, no sé, algunos apócopes son tan añejos que ya ni nos damos cuenta, ¿sí? Claro. Pienso en el habla cotidiana, o sea, pienso en... Estoy con ejemplos así como más obvios de palabras largas que le sacamos un montón de cosas, pero si querés, por ejemplo, la preposición para, ¿sí? Ya ves, podés escuchar, esto es para mí, esto es para vos, eso es apócope. ¿Te respondí? Sí, sí. Genial. Digamos que tenemos estos acortamientos intencionales, pero también, y acá voy más al detalle que decías vos, muchas veces al hablar hay algunos sonidos finales que no articulamos del todo bien, ¿sí? Pero no es que lo hago, o sea, a diferencia de cuando digo, no sé, la tele, que yo elijo cómo cortar eso, hay otros que son no intencionales, y por ejemplo, los ejemplos más claros que se me ocurren en español son con las palabras que terminan con D o T, por ejemplo, yo no digo pared, ¿sí? Resuena por ahí, quizás, con suerte, una D, ¿sí? No sé, palabras como piedad, usted, ¿sí? O sea, que a veces ven que usted con acento en la E y sin la D, cosas así. Esos serían ejemplos de apócope también, ¿sí? No sé, palabras con que terminan en T, ballet, carnet, ¿sí? Yo lo estoy pronunciando como... Pero, en fin. Bueno, decía entonces, esas cosas que hacemos en español pasaban también al latín vulgar y bueno, hay muchos ejemplos en el Appendix Probi, especialmente pasa en latín con las palabras que terminan en M. Este detalle, que puede parecer un detallín, ¿sí? Generó todo un desbarajuste del sistema latino, porque en el sistema latino los finales de las palabras tenían un fuerte distintivo, o sea, eran morfemas que distinguían funciones sintácticas. Entonces, al quitarlos, es lógico que eso empieza a generar otras cuestiones y nada, desbarajustes del sistema, digamos. Pero bueno, tampoco quiero entrar en muchas cuestiones de gramática latina. Voy con los ejemplos de síncope. Síncope o síncopa, esto era una palabra griega que es un verbo, que es síncope, que significa cortar. Porque de nuevo, acá lo que pasa no es al final de la palabra, sino que se corta o se suprime un sonido dentro de una palabra. Y ahí tienen los ejemplos. Está explicando que tengo que escribir speculum y no speculum, ¿sí? Articulus con la U y con articlus. Cálida, non calda. Oculus, non oculus.
tabula, non tabla, stabulum, non stablum y non virdis. Si miran en detalle, quizás entienden a qué palabras terminan dando. Bueno, tabla es bastante fácil, establo también, la última es verde, ¿sí? La primera va a terminar dando espejo, ¿sí? Y cálida, bueno, tenemos por un lado algo cálido y también tenemos el caldo, pero bueno, ya pronto voy a llegar a esa cuestión. También de este fenómeno de síncopa hay muchísimos ejemplos en el Appendix Probi, acá yo solo puse algunos, y estos están dando cuenta también de que el acento de las palabras está haciendo perder la estabilidad de las vocales postónicas y también de las pretónicas, y acá no puse ejemplos. A ver, ¿cómo te digo? Todas estas palabras que ven ahí, según la acentuación del latín, tenían la fuerza de la pronunciación en la sílaba 3. En latín, o sea, 3 contando desde atrás, ¿no? En latín no había tildes, pero si eso que lees ahí fuera en español, todas esas tendrían que llevar tildes, serían esdrújulas, ¿sí? Y diría speculum, o sea, imaginar que eran una tilde todas. En la primera sílaba, speculum tiene una tilde en la E. Imagínate eso, bueno, al tener la fuerza del acento ahí, eso genera que la sílaba siguiente se caiga, ¿sí? Es un fenómeno lingüístico que se aprecia muchísimo. Lo vas a así como la caída de la vocal postónica, que está después del acento, ¿sí? Y nada, por esos ejemplos, la cantidad de ejemplos que hay en Appendix Probi, se entiende que pasa algo con esta pronunciación. Y es que cuando hablamos rápido, muchas veces nos tragamos sílabas, ¿sí? Más si tengo como la fuerza de pronunciación en la sílaba previa. En español, ejemplos de síncopa en la lengua hablada, quizás no tanto a nivel de una palabra, pero sí puede pasar a nivel oracional. Y de nuevo también con el sonido de, por lo general, o la palabra todo. O sea, pienso un ejemplo como, uno puede escuchar algo así como todo el mundo, en lugar de todo, ¿sí? O traje todo, en lugar de traje todo. No sé qué más. Puede ser, en lugar de puede ser, ¿sí? Y en algunas partes de España, es muy frecuente, se puede ver cada vez que pronuncian un participio y escuchas cosas como he estado muy ocupado, una cosa así. ¿Va bien hasta acá, Nuria? Sí, sí, vamos bien. Lo que están contando es, por ejemplo, la tendencia de palabras como cálido, que a veces algunos justamente omitan la sílaba apostónica y dicen cálido, o sea, lo unifican. Y después, bueno, muchos estaban comentando en el chat el tema de los regionalismos y dieron ejemplos de, no sé, gente que no pronuncia la D en la posición final en el caso de los apócopes, dieron el ejemplo de subte, como un caso de apócope, es decir, esos fueron los comentarios. Pero después, todo lo demás va perfecto. No hay preguntas. Están llevando a su terreno lo que estás explicando, lo cual es genial. Es decir, lo importante de todo esto es poder, no sé, capitalizarlo y bueno, convertir esto en algo que se pueda usar después en el trabajo, ¿no? En la vida cotidiana nuestra de profesores de lengua o de correctores. Sí, sí. Exactamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay un montón de cosas en el Appendix Probi. Yo estoy también rescatando ejemplos que tengan de algún modo su correlato hoy. Así que si lo pienso en esto que está diciendo, en términos de qué pasa con el español hablado hoy versus el español escrito, ¿sí? Y las cosas que como correctores entendemos que debemos omitir en un texto académico, por ejemplo. Paso a... Claro, te hago una pregunta. Acá me plantean cómo distinguís los errores por influencia de la oralidad de los propios de la escritura. Digo, ¿cómo te das cuenta de cuándo estos errores eran propios de la oralidad o por distracción del que escribía, del escribiente? ¿Había alguna forma de distinguirlo? Sí, hay, o sea, yo me enfrento a una serie de errores y puedo tratar de entender a ver qué pasó, ¿sí?
En general los errores de ortografía, o sea, van a ser, o sea, que no tengan su correlato con el nivel oral, tienen que ver más bien con escribir, no sé, por ejemplo, vimos antes, no escribir una H. La H no se pronunciaba tampoco en latín, entonces es lo mismo que pasa hoy en español. Si yo la escribo con H o no, es porque aprendí a hacerlo o no. Distinto es, bueno, después al final les voy a mostrar un ejemplo. O sea, cuando la gente al hablar directamente no pronuncia una cosa, ¿por qué la va a escribir? ¿Sí? Y esos eran los ejemplos de antes, de los síncopas, por ejemplo. Se nota, o sea, y por eso puse varios, es notorio como todos coinciden que es específicamente la vocal postónica. Eso me daría la pauta de que esa vocal postónica no se estaba pronunciando y específicamente por ese motivo no la estaba escribiendo, no que simplemente, no sé, como te puede pasar que te tragaste una letra en el teclado. No es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, sí. Genial. Decía, voy a las derivaciones. Me interesa ver qué pasa con los diminutivos. En español es harto frecuente y decimos cosas como un cafecito, un pancito, qué lindo perrito, no sé, un poquito. Para formar nuestros diminutivos tenemos muchas formas. Más frecuente en nuestra variedad es cuando agregamos el sufijo cito o ito. Bueno, una cosa así también era muy propia del latín vulgar. Y en latín, esos sufijos equivalentes a nuestro cito o ito muchas veces se formaban con culus para el masculino, cula para el femenino y culum para el neutro. Y ahí también el apéndice Freud me trae un par de ejemplos y me dice que se escribe juvencus, no jovencito, eso sería juvencus, ya con una U que se perdió en el camino. O sea, la forma completa tendría que haber sido juvenculus, ¿sí? Y ya perdió la U. Después me dice, se escribe auris, non oricla, ¿sí? Auris es oreja y oricla sería orejita. Ahora vamos a ver después en detalle esa palabra. Después me dice, se escribe nieta, no nietita. Y ahí tengo nepticla, de nuevo. Debió haber sido neptícula y tampoco. O sea, me está diciendo es como, no pongas un diminutivo en este texto, poné como nieta, no nietita, ¿sí? Se escribe, el último ejemplo, se escribe vieja, no viejita. ¿Sí? Entonces, de nuevo, es como llegaron al punto de que, bueno, era tan cotidiano ese diminutivo que lo estaban poniendo en lugares donde no correspondía. Lo interesante también para mí es que esto de los diminutivos en español, en el habla, lo aplicamos no solo a cualquier sustantivo, también lo hacemos con los adjetivos, vamos a decir, no sé, es una persona loquita, no sé, esto tiene un poco de verdecito. Y llegamos al punto en el habla de formar diminutivos con los adverbios. Ahorita voy, o reciencito nomás llegué, o apenitas un poco de azúcar, no sé, esas cosas. No sé, me resultan interesantes. Con respecto a lo que dice acá en la otra columna, esto de latín culto, latín vulgar, quería mostrar un ejemplo de las cosas que se aprenden con historia de la lengua, que es como cómo se derivan las palabras del latín vulgar a lo que termina resultando el español, digamos. Pasan cosas interesantes, como por ejemplo esto. En latín, auris significa oreja. Yo vi que la gente no estaba diciendo auris, ¿sí? En latín vulgar ya estaba usando una forma que era oricla. Oricla, lo que sucede ahí es una serie de fenómenos. Por un lado, bueno, yo puse con la M, que sería como la forma completa, ¿sí? M se cae, es uno de los primeros fenómenos de que se pierden las M finales. Después, por otra parte, el diptongo au, latino, cuando estaba acentuado, como en este caso es auris, ¿sí? Tendió a monoptongarse, se convirtió en una O, básicamente. Y después, por otro lado, ya lo marca también acá el apéndice, yo tengo aurícula, ¿sí? Específico a la I, porque estoy agregando el diminutivo,
y por lo que mencionaba antes de la síncopa, esa U se cayó y me queda oricla, así tal cual es como aparece en el apéndice. Y por eso, bueno, o sea, lo importante del apéndice es que me da testimonios de esto, que si yo no tuviera la gente que estudia estas cosas, sabe que oreja viene de auris y que posiblemente, bueno, eso era el tema, tenían que hacer conjeturas y entender que, o sea, conjeturar qué era lo que el latín vulgar hablaba, y una de las conjeturas era que, bueno, habrán dicho auric. Básicamente lo que hace el apéndice es demostrar un montón de esas teorías lingüísticas, ¿sí? ¿Qué pasa ahí con oricla? ¿Cómo llego a oreja? Bueno, pasan un montón de cosas que no voy a detallar ahora, pero bueno, al encontrarse la C y la L, porque la U se perdió por esta síncopa, es un proceso de tiempo, termina dando una J, ¿sí? El sonido. Y también con las vocales pasan otro montón de cosas, básicamente por la desfonologización del sistema latino. Esto es, lo digo así como muy rápido. En el sistema latino diferenciaba vocales largas de breves, ¿sí? Es como el inglés. Pero el latín vulgar perdió este rasgo distintivo, o sea, dejó de ser importante si era largo o breve, y eso también descogeringó el sistema de formas que no tienen nombre, y entonces pasaron un montón de cosas con las vocales. O sea, pueden leer como tratados en cosas que pasan con las vocales, y no sé, si comparan con otros idiomas van a ver que muchas veces son las vocales el asunto distintivo entre y otro, por un montón de razones. Hasta acá va bien. Sí, vamos bien. De hecho, los comentarios son sobre que le llama la atención esto de la evolución de las palabras. No me acuerdo, ahora perdí el rastro de dónde estaba, pero alguien preguntaba si esto tenía que ver con la velocidad del hablante, es decir, si estos, porque bueno, tiene que ver con lo coloquial, ¿no? Esto de que los errores o las transformaciones se dan por la velocidad del hablar, ¿no? De los hablantes. Sí, tiene que ver con muchas cuestiones. Por un lado está esto de la acento. Como mencionaba antes, al perderse esto de las largas y breves, el sistema digamos, de acentuación que tenía el latín, que me decía, bueno, yo tengo que poner la fuerza de pronunciación acá, eso se pierde y se corren incluso algunos acentos y pasan cosas. Y lo cierto es que también depende no sé, pienso por ejemplo, si comparamos el español con el francés, ¿sí? En general uno se da cuenta de que el francés tiene un montón de letras agudas. Y si mirás en detalle el francés, vas a ver que les encantaba como acortar las palabras. Una palabra que era re larga, y le sacaban un par de partes. Y era como entre una suerte de comodidad y velocidad, y siempre ante todo esto que estoy mencionando, o sea, prima como una regla principal que es la economía del lenguaje. O sea, la idea es gastar la menor energía posible en pronunciar cosas, ¿sí? ¿Qué más? No sé, por ejemplo, si lo pienso en el español de hoy, si comparo como... No, a mí me resulta fascinante lo que pasa con el habla de Chile, ¿sí? Siento que hacen mucho esto de aportar cosas, y también así que sí, yo creo que está todo relacionado. ¿Sigo? Voy con... Sí, por favor, no, estamos bien. Pero, acá ya no tomé un ejemplo del apéndice, pero sí les quiero mencionar algo muy usual, ¿sí? Que es esto. Hay un fenómeno que se conoce como asimilación. Específicamente es como copiar un sonido o algún rasgo de algún sonido. Acá les puse una asimilación en el modo de articulación, es decir, en cómo se articulan ciertos sonidos. El ejemplo es apoteca, ¿sí? Hay una regla que aprendimos apenas empezás a estudiar historia de la lengua, que es así, pero parece como un tatuaje que uno se tiene que hacer, que es la sonorización de las consonantes oclusivas sordas intervocálicas. Es re largo, pero bueno, ¿qué significa eso? Básicamente lo que está diciendo que cuando típicamente las oclusivas, y ahí te puse el ejemplo con las 3 consonantes oclusivas sordas, que son la t y k, ¿sí?
esas tres consonantes, que son sordas, es decir, no usas las cuerdas vocales cuando pronuncias son oclusivas, en lo que estoy haciendo, que parece que estoy por escupir o lo que sea, esa forma de salida de aire es lo oclusivo. Bueno, estas consonantes, cuando están vocales, eso es lo intervocálico, es decir, cuando están entre vocales, se sonorizan. ¿Qué es esto? Las vocales son sonoras. Vocales necesitan usar las cuerdas vocales. Entonces, al estar en contacto, estar básicamente encerradas entre vocales, esos consonantes se sonoricen, se conviertan en la versión sonora, es decir, va a ser la P se va a convertir en B, ¿sí? La T se convierte en D, la K se convierte en A, ¿ok? Bueno, nada, eso. Y así es como llegó a bodega. Básicamente me parece magia, pero bueno, una vez que yo sé esa regla, entiendo que estas cosas son fenómenos regulares. Lo otro que pasó acá, en esa rayita que hay, es una aféresis. La aféresis es cuando cae un sonido o un grupo de sonidos al principio de una palabra. Viene del griego aféresis, que es quitar, significa quitar, llevarse. Y de nuevo, ejemplos de aféresis en el habla, en español, tenemos un montón. Ejemplo, con el verbo estar, tenemos que tirar ahí, ¿sí? Yo escucho cosas como estoy, ¿sí? Esos son ejemplos de aféresis. O esperá, en lugar de esperar. Entonces, en lugar de entonces. O más aún, ¿sí? A un nivel superior. Yo también escucho tons, donde tengo aféresis y síncope, ¿sí? Claro, acá bueno, me están preguntando si estas transformaciones, digamos, estos procesos de transformación de la lengua, digamos, cuando derivan en el español, en el italiano, en el francés, bueno, lo que están preguntando es por qué en cada lugar tomó una forma diferente, si eso tiene que ver con el sustrato. A ver, sí y no. O sea, no sé, específicamente este ejemplo de la sonorización de las consonantes oclusivas, sordas, intervocálicas, eso es como universal, más o menos. Lo que quizás la lengua, y eso no en el francés, ponele, si el francés se encontraba con una apoteca, quizás en lugar de sostener todas las sílabas, y se hubiera porque a la gente, sí, a la gente que vivía ahí, dije antes, era como que tenían como una tendencia a sacarse de encima alguna sílaba. Entonces, en este caso, si pierde una sílaba, por ejemplo, quizás ya genera otra cosa, ¿sí? Entonces, sí, la respuesta a esa pregunta sería sí, en parte, y si no, va a tener que ver con algo, o sea, algo pasa con las vocales, pero, a ver, no sé si estoy respondiendo del todo. Bueno, no sé si sigo regando la agua, si se entendió. No, por ahora está claro. Yo sé que tiene que ver con un proceso que en cada cultura se dio digamos, por la cultura en sí, dio un proceso diferente más allá de los sustratos. O sea, la forma de hablar de una comunidad a veces tiene una impronta social propia que hace que solamente en esa cultura evolucione de una manera y a veces no necesariamente es por el sustrato, sino porque, bueno, en esa cultura se dio así. Exacto, sí, sí, bueno, mucho más. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Y qué pasa? No sé, un poco... Ok, sí, te cuento. Con Delicatum quería mostrar que también tengo, por un lado, la K y la Ch, que están en colorcito, ¿sí? Que están entre vocales, van a sufrir, por decirlo así, o van a padecer este asunto que mencioné recién de la sonorización por estar en posición intervocálica. Así que se va a transformar una en sonido K y la otra en la D, ¿sí? La M final se pierde, lo primero que se pierde. Después, ¿qué más? ¿Qué más pasó? Hubo una síncope. Y ese sería un ejemplo de una caída de una vocal pretónica. Yo digo delicatum, ¿sí? Entonces, la fuerza de pronunciación está en la A,
si lo digo rápido, o sea, pasa eso, o sea, si quieren lo que decían antes, es como, bueno, tratan de pronunciar esto rápido, van a ver que se comen alguna cosa, ¿sí? Y en este caso lo que cayó es la vocal pretónica, por eso desapareció. Y yo llego de delicatum a delgado. Y nada, quería poner este ejemplo, mira, para cerrar también, tampoco hay un montón de ejemplos, pero para mostrar un ejemplo de un cultismo, ¿sí? Porque delgado es la palabra popular, es decir, la que fue atravesando los devenires que se dan como mucho tiempo, no es que así mágicamente de repente de un día para el otro pasaron a pronunciar otra cosa, ¿sí? Pasaron siglos, y bueno, decía, delgado atravesó todos los devenires de los cambios fonéticos que le deparaba el destino, por decirlo así, medio poéticamente. Mientras que por otro lado, en español también tenemos la palabra delicado, pero decía, quería poner, este es un ejemplo de, no sé, una palabra que es agregada de un momento también, muy propio del siglo XV, XVI, XVII, en que hay como una mirada hacia que era el latín clásico, y rescatan de ahí un montón de palabras, ¿sí? Entonces vuelven a traer esa palabra, delicado, y esa no sufre. Un cambio que sufrió es como, bueno, el final, o sea, transformar la T en una D, ¿sí? Pero no le pasaron tantas cosas, una cosa así, lo que quiero decir. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, nada, o sea, esto era como mi muestreo de el Appendix Probi y cosas de historia de la lengua, o sea, lo apasionante de estudiar historia de la lengua es como de repente uno va descubriendo que hay una serie de cambios que se van a producir de forma inexorable en la evolución de una lengua. Eso sí, siempre y cuando haya una serie de requisitos, tampoco es que como, bueno, pero esos, menciono simplemente esos requisitos, para que sucedan determinados cambios y los puedan como categorizar como un cambio regular, lo que se hace es como que se analizan determinadas formas que siempre tienen que estar como en un mismo contexto de los sonidos que hay alrededor, ¿sí? Y específicamente todo esto tiene que suceder en un mismo periodo de tiempo y en una misma área geográfica o en una misma comunidad lingüística. Esos tres requisitos van a generar lo que yo puedo denominar un cambio fonético regular. Y por otro lado, hay un montón de cosas impredecibles, o sea, hay cosas esporádicas que a veces son como influencias de otras lenguas y cosas que realmente no puedo prever, que terminan derivando en otras cosas. ¿Y qué más? No sé qué más. A ver. Bueno, en realidad sí sé qué más. Era un cierre de conecto, pero... Claro, acá preguntan si tiene que ver con la falta de una normativa unificadora oficial y la distancia geográfica, el tema de las variaciones lingüísticas en el latín al español, digamos, lo que dio el origen a las lenguas romance, ¿no? Sí, respondo que sí, sí, sí. O sea, específicamente pasó eso. Y aparte, o sea, cuando cae el imperio, o sea, ya no había nadie que estuviera como controlando cómo decían, hablaban, lo que sea. Y cuanto más lejos estaban, cada zona iba haciendo lo que iba saliendo, básicamente. ¿Qué más? Sí, No sé, otra cosa después, bueno. Hay una serie de documentos sobre los corregidores medievales de la, digamos, de la Edad Media temprana. No es mentira, no es de la Edad Media. Sí, bueno, aparecen en la Edad Media temprana en la parte administrativa, pero con respecto a las primeras formas tempranas del español, aparecen estos corregidores que están justamente en la transición en las que coloquialmente la gente hablaba español o una forma primitiva del español, pero en los documentos todavía se mantenía el latín, y los corregidores tenían el problema de revisar que se preservara el latín en lo administrativo, es decir, todavía preservaban la forma antigua. Exacto, sí, sí. Bueno, todo eso. O sea, y también, o sea, era tal como el prestigio que tenía el latín escrito que, bueno, esa era la lengua para escribir, mientras otro montón de cosas iban sucediendo.
no sé, después se llega más tarde a cosas, por ejemplo, que también sería como otro testimonio. Pero bueno, de eso quería charlar un cachito para cerrar todo esto. El apéndice, claro, como decía antes, me da... Perdón, claro, te hago una última pregunta en relación con esto. Hay 2 preguntas, perdón. Mentira, 3. Voy por de nuevo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Languedoc o el Languedón? Pregunta Carolina, encima. ¿El qué? No entiendo el pregunta. Languedoc, la lengua provenzal, Languedoc. Y el Languedoc. Ah, ok. No, realmente no sabría qué responder. ¿Vos sí? No, es que en realidad no tiene que ver con variantes lingüísticas nada más, como lo que pasó con... No fue algo tan relevante, me parece, para la transformación. Después también preguntan qué sucede con el significado durante la evolución. Si bien nosotros usamos tanto delicado como delgado, no tienen el mismo valor semántico. Claro, sí, bueno, van pasando cosas. Bien, ejemplos, no sé, a ver, por ejemplo, esto pasa mucho con estas palabras, o sea, lo que decía antes, por un lado está la palabra popular o la patrimonial, que sigue como su curso, y por otro lado está el cultismo o el semicultismo, y sí, hay como diferencias, por ejemplo, hay algunas diferencias son como fuertes. Antes en el apéndice aparecía cálida, ¿sí? Por ejemplo, una me va a dar algo cálido y la otra, la que deriva, me termina dando caldo. Que, listo, yo entiendo que las dos cosas tienen algo en común que es calentito, ¿no? Pero una es una cosa y la otra termina significando otra. No sé, por ejemplo, también... Algunas no, por ejemplo, regula, regla y todas esas formas con regla dieron recate, sí. ¿No? Exacto, o no sé, clavícula, tengo clavícula por un lado y clavija por el otro, que si lo pensás como profundo, que algo tienen en común, pero decía, después hay otras que sí, claramente lo mismo, como, no sé, dígito, o sea, como cultismo y dedo, o sea, si yo derivo digitum, ¿sí? Voy a llegar a dedo, esa sería como la palabra popular, patrimonial. El resultado ahí es como el mismo, dígito o dedo, en ese caso no hubo muchos cambios, ¿sí? También Perdón, no, seguí, te interrumpí. No, sí. Acá preguntan qué grado de discrepancia tenía entonces la aféresis con la evolución del sistema vocálico latino. La aféresis con el sistema vocálico, no sé si cómo responder eso. ¿Otra vez la pregunta? ¿Qué grado de implicancia tendría entonces la aféresis con la evolución del sistema vocálico latino? Literal te estoy diciendo, ¿eh? En realidad todas las transformaciones, en los casos que diphtongaran o monoptongaran, pero no es puntualmente por una aféresis. De hecho, la aféresis es uno de los procesos que menos tuvo que ver con las consonantes. De pensar en algún ejemplo o algo que esta persona haya pensado, no sé, si tiene algún ejemplo concreto de por qué dijo eso, genial, y si no, no sé, no sabe, no contesta. También preguntan si la oralidad es la que origina las faltas de ortografía. Ah, qué buena pregunta. Digamos que, a ver, ¿cómo? A ver, si la oralidad genera las faltas de ortografía, sí, no, o sea, porque la oralidad tiene su vida propia, digamos, y la ortografía, como vimos, es una serie de normas establecidas. Entonces, quizás la oralidad llega a un punto que marca, o sea, cambia tanto que, no sé, algo que puede ser un error, después ya no va a serlo. Entonces, no sé, me cuesta como responder esa pregunta, quizás vos sos como mucho más clara. En realidad sí, no, o sea, tiene la misma posición que vos. Puede ser que muchos errores de ortografía surjan por la oralidad, pero no todos los errores de ortografía se originan por la oralidad. De hecho, hay muchos que se originan por cuestiones de contacto y hay otros que se originan por cuestiones de sobreinterpretación en la escritura, que son los casos de ultracorrección. Y esos son de escritura por la escritura misma. Entonces, la respuesta es esa. Bueno, te dejo avanzar.
No, decía, lo que quería hacer como para cerrar y mi objetivo principal era como conectar esta cosa tan antigua del siglo III o por ahí con nuestra vida cotidiana, o sea, lo intenté hacer con eh, cuando, cuando empezó la diplomatura yo les propuse a los estudiantes que hicieran una casa a buscar algunos errores. Específicamente porque, a ver, si uno piensa, ¿dónde encontramos manifestaciones del habla hablada por escrito? O sea, es medio absurdo, pero bueno, creo que se entiende, ¿sí? En general, bueno, ahora con internet y demás, y mensajitos de texto, nos encontramos con eso como mucho más de forma obvia, pero en la época antigua, ¿sí? O sea, vamos para atrás, el Appendix Provi fue la salvación y después las otras no sé, las otras podían ser, por ejemplo, grafitis, ¿sí? Un graffiti o una lápida o algo escrito por ahí que no estaba siguiendo la norma o se estaba preocupando por una cuestión de cuál es el correcto escribir. Entonces, por eso decía, la propuesta cuando dije, bueno, vayan a buscar errores, era como, a ver, ¿qué pasa en la calle? ¿Sí? ¿Qué hay alrededor? Y un poco, esto viene por, a ver, cuando pienso en grafitis, me contaron que yo lo tuve que ir a ver, no sé si vieron este meme, o sea, se convirtió en un meme esto que estaba escrito en una pared en un momento. ¿Se ve? Hemos sido engañados. Bueno, ¿qué decirte? Ok, de estas cosas, esto es lo que me interesa, o sea, estamos rodeados de estas cosas, y por ejemplo, los estudiantes algunos mandaron cosas muy interesantes, como muestro más ejemplos, bueno, cosas así, vos avisame cuando aparezcan. Sí, manta de hielo. Sí. O otro tipo de inscripciones, así como al pasar. Ah, mira, echar. Es re común el uso de echar con H. Es algo que hay que erradicarlo. Bueno, entonces además, como se escribe, echar, ¿no? Echar, sí, bueno, y así. Y acá también el cuidemos, no sé. Sí. Bueno, nada, decía, mirando un poco alrededor, encontramos manifestaciones de la lengua hablada y ahí también es como, digo, quizás no aparecen todos estos tipos de errores cuando corregimos determinadas cosas y los errores más habituales son, no sé, que falta un acento, poner comas, lo que sea, pero esto es una realidad desde hace muchísimo tiempo, básicamente. Sí, yo creo que el problema por ahí más grueso lo tienen los profesores de la secundaria, porque los chicos en las composiciones sí todavía siguen mostrando digamos, estos errores en las composiciones, en las cosas que escriben, porque todavía no tienen tan clara la diferencia de registro, digo, en la escuela secundaria. O a veces por desafiar el registro lo hacen. Bueno, nada, ya. Bueno, espérate que me están pidiendo, ¿podés volver a poner la imagen del Appendix Provi? Porque se pasó un poquito rápido y fue cuando tuvimos los problemas de conexión. Si podés volver a poner la imagen del Appendix y bueno, nada, te dejo cerrar tranquilamente. A ver cuándo nos vemos con... Ah, te está preguntando si a ver cuando nos vemos, de la forma haber con H del verbo haber, no a ver, preposición más verbo ver. ¿Sí? Bueno, preguntan si a ver con H, y de larga, a ver cuando nos vemos, es un error ortográfico o de orden. ¿Un error ortográfico o qué? De otro orden. ¿Orden? Sí, bueno, por la probabilidad. A ver, ese tipo de errores, el haber,
partimos de determinados errores, es simplemente como la falta de conciencia de quien sea que escribe de distinguir entre el verbo haber y a ver, o sea, de nuevo, como sí, es un error ortográfico relacionado con lo sonoro, pero también, o sea, hay una parte de que no me estoy dando cuenta de que son dos verbos distintos. Claro, por la sonoridad en un problema morfológico o de elección léxica. Bueno, ¿qué más? Yo no tengo un cierre. Todo esto fue mi apertura y mi cierre. Bueno, hablemos un poco de la importancia de cierre. Sí, dale. Hablemos un poco de la importancia que tiene reflexionar a veces sobre los documentos antiguos en relación con estos procesos de corrección. Nosotros en general pensamos que, los correctores sobre todo, pensamos que los problemas de nuestro trabajo diario son de esta época y en realidad, claramente, vos estás mostrando que no. De hecho, esto sería casi como el abuelo del manual de estilo actual. Sí, eso mismo. No. Bueno, por eso digo, no sé si necesitaba como... Bueno, ya lo dijiste vos, ese fue el remate, gracias. Eso, por esa razón fue esta charla, mostrar exactamente eso. Que seguimos haciendo, o sea, o si abrimos un manual de estilo, de algún modo tiene como esta cosa prescriptiva que ya sucedía hace un montón. Estamos tratando de contener de algún modo una lengua hablada que se quiere escapar de determinadas normas o no importa. Nada, básicamente eso es lo que es parte del trabajo, digamos. Tal cual. Bueno, Carlos, fue un gustazo charlar con vos hoy de este tema. Los invitamos a todos el 23 de septiembre, y espero que ya tengamos resuelto el tema de las conexiones y no tengamos problemas como hoy. Esperemos que sea un día más auspicioso en ese sentido. Igual después pareciera que se controló un poco el asunto. Costó, pero llegamos bien. Sí. Bueno, probé la cámara ahora que terminé y parece que todo funciona, pero bueno. Ah, bien, entonces podés cerrar con cara y nombre. No sé, ¿no me ves? Yo te veo y acá estoy yo, mira. Bueno, se hace lo que se puede. ¿Cómo se llama esto? De los verbos. El verbo como un director de orquesta y, bueno, todo lo que tiene que ver con los papeles temáticos y las cuestiones argumentales del verbo, ¿no, Caro? Sí, no lo tengo. Bueno, te dejo cerrar este espacio. No tengo nada para cerrar, no me das eso. Gracias, agradecer este lugar, che, la gente. Ah, ok, está bien, perdón, disculpen, gente, tengo poca experiencia en esto, muchas gracias. En serio, gracias a todos por estar escuchando, por haber escuchado todo esto, y también a la gente que está siguiendo las diplomaturas. Saben que me pueden escribir, cualquier cosa, y nada, será hasta la próxima. Ya tendré en otra ocasión que dar otro más de esto, veremos. Si la señal acompaña un poco más. Gracias y me despido, me corto. Chau. Ahí está, nos vemos. Muchas gracias a todos.